puerta y les predicaba la palabra. ¿Ok? La Biblia nos dice que el Señor Él nació en Belén. ¿Ok? Sus padres eran de Nazaret, pero el Señor nació en Belén, que es una de las cosas que los escribas, fariseos y los religiosos de la época no iban a entender, porque el Señor nace en Belén y la Biblia dice que desde pequeño, desde que Él está en el vientre de María, empieza a tener persecución. ¿Ok? Ya desde el principio vemos que José quiso dejar a María, dijo no, yo no puedo estar con una mujer así, una mujer que se ha acostado con otro hombre, pero resulta que la Biblia dice en Lucas capítulo 1 que la sombra del Señor vino sobre María y la cubrió, ¿verdad? Y algunos dicen, ¿cómo María se quedó embarazada? Bueno, Dios es Dios. Dice el Señor, ¿habrá algo imposible para mí? Entonces eso la gente no entiende, no comprende, ¿no? Dice, el hombre natural no comprende las cosas que son del Espíritu. Vuelvo a repetir, el hombre natural no comprende las cosas que son del Espíritu. Y por eso es que la gente no entiende y no comprende. Cuando va a la Biblia se choca con milagros, se choca con cosas que Dios va a hacer y que van a romper el razonamiento humano, ¿ok? Entonces desde el principio quiso José dejar a María. ¿Por qué? ¿Ok? En la antigüedad y el día de hoy también, a lo mejor el día de hoy menos, se guardaban, ¿ok? Se guardaba, tenían el noviazgo y se guardaba. El Antiguo Testamento dice que cuando se casaban, entonces iba por ejemplo, el novio, mejor dicho, el marido ya en este caso la esposa, y cuando tenían su primera relación sexual, ¿ok? Vale, no me miren así, por favor. Entonces sacaban el pañuelo. Eso hacía, lean por favor el Antiguo Testamento. Génesis, Número, Levítico, Deuteronomio. Dicen el libro de Deuteronomio, ¿ok? Sacaban el pañuelo y decía, sí, es virgen. ¿Estás levantando la mano o es el lápiz? Ok. Entonces, es una de las cosas que les compartí esta mañana, ¿ok? Le decía, joven, guárdate. El día de hoy estamos viviendo en una sociedad donde te dice, prueba y si te va bien, sigues. Como me decían en estos días atrás, me decían, es que primeramente tienes que estabilizarte y ya cuando las cosas te vayan bien, entonces ya tienes hijos. Bueno, tú no sabes qué va a ocurrir el día de mañana. El hombre hace planes y al final, por lo general, nunca esos planes se van a cumplir. Entonces, una de las cosas que les digo a los jóvenes y a las jovencitas, guárdense, respeta tu cuerpo, y sabes, Dios te va a decir. Y es una de las cosas que cuando llegué a mí me impactó, porque vives en un mundo donde esto no se habla y esto no es normal y te tachan de loco, pero quiero decirte algo, dice la Biblia, miren por las sendas antiguas y las cosas de Dios son las que funcionan, las cosas del mundo no funcionan y lo estamos viendo el día de hoy. Solamente tienes que encender la tele, ver las noticias, ver a tu derecha y ver a tu izquierda y los problemas que la gente tiene, y a veces no saben que la raíz es el pecado, ¿ok? Es lo que está dentro de nosotros y por eso necesitamos a Jesucristo que venga y traiga un cambio de vida. Entonces, cuando yo escuché esto de guardarse, para mí fue algo que me sorprendió, me impresionó, pero dije, Señor, yo quiero hacer las cosas bien delante de ti. Entonces le dije a mi esposa, sabes que no podemos estar fornicando, tenemos que guardarnos. Y estuvimos 2 años guardándonos. Y por aquí también hay parejas que llevan 1 año y medio, y eso se me olvidó decir esta mañana. ¿Se han muerto? No se han muerto, siguen vivos, ¿verdad? Entonces, dice la Biblia, si las primicias son santas, el resto de la masa también. Vamos a guardarnos porque uno de los pecados graves que la Biblia me menciona y que durante toda esta semana el Señor me ha venido hablando es de la fornicación. Yo tengo que hablarlo así. Dice Hebreos, tengo que hablar la verdad les hará libres, dice la palabra, ¿verdad? Dice Hebreos, porque a los adúlteros y a los fornicarios Dios los juzgará. Pero Dios te ama, ¿ok? Y Él extiende tu gracia, Él extiende su gracia y lo que espera es que traigamos un cambio en nuestra forma de pensar y decir, bueno, me arrepiento de esto, Señor, yo quiero hacer las cosas bien delante de ti, porque dice la Biblia, no es mi mano la que se ha cortado, sino que
Son sus pecados y sus transgresiones lo que no deja que la bendición de Dios fluya. Entonces, a los jovencitos, parejas, guárdense. A los que ya llegaron al Señor con niños, cásense, ordénense, porque es una de las cosas que el Señor va a hacer, ¿ok? Dice en el libro de Génesis, y el Señor, dice, vio que la tierra estaba desordenada y vacía. Y la Biblia dice que nosotros fuimos hechos del barro de la tierra, ¿ok? Fuimos hechos del barro, dice el libro de Génesis. Y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y Dios empezó a ordenar la tierra nuevamente, porque entre el versículo 1 y 2 del Génesis algo ocurrió. Podemos entender que era la existencia, ¿ok?, de Satanás. Porque hay personas que me dicen, bueno, si Dios es bueno, ¿por qué creó a Satanás? ¿O por qué no mata a Satanás? Bueno, primeramente Dios no creó a Satanás. Ezequiel capítulo 28 y Isaías 14. Dios creó un querubín protector perfecto, dice que era en todos sus caminos, hasta que se vio en él maldad, dice la palabra, por su orgullo. Y por levantarse en contra de Dios, dice que cayó juicio sobre Satanás. Porque dice, subiré al cielo y seré semejante a Dios, dice que dijo Satanás. Como que quiso darle un golpe de estado. ¿Ok? Entonces, el Señor, que cuando llegamos a sus pies, ¿qué empieza a hacer? A ordenarnos. Y vamos a ver en qué cosas nos tenemos que ir ordenando. Pues, matrimonio, no sé en qué cosas debemos irnos ordenando. Cada uno. ¿Ok? Como el Señor nos vaya guiando. Porque esto es así, nosotros exponemos la verdad y luego el Espíritu de Dios es el que empieza a trabajar, el que empieza a traer esa convicción de pecado, te enseña el pecado, pero también te enseña la sangre de Cristo. Dice, mira, pero está la sangre de Cristo que te limpia de todo pecado. Y como el Señor le dijo, por ejemplo, cuando le trajeron a la adúltera, que Él no condena, ¿ok? Él no te condena. Al final los que nos vamos a condenar, o los que se van a condenar, va a ser las mismas personas, el mismo mundo se va a condenar. Le trajeron a la mujer adúltera. Dijeron, Señor, aquí está. Todos los que cometen adulterio, dice que la ley dice que hay que matarlos y apedrearlos. Y esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Ok, y trajeron a la mujer y una pregunta, ¿y dónde estaba el hombre? ¿Verdad? Solamente trajeron a la mujer y al hombre. Dice, los descubrimos en el mismo acto. No, le descubrieron en el mismo acto. Ustedes le pusieron una trampa a esta mujer y para tenderle otra trampa al Señor, pues te trajeron a la mujer. ¿Y dónde está el hombre? A ver. Porque dice la ley que los dos debían morir, solamente trajeron a la mujer. Y dice que el Señor empezó a escribir, no sabemos qué empezó a escribir. Unos dicen que empezó a escribir los mandamientos, otros dicen que empezó a escribir fechas y profetizar sobre las personas que estaban ahí, de cosas que vivieron en el pasado. Entonces dice que el Señor se levantó y dijo, el que esté libre de pecado, dice, pero cuando vamos al original, dice, el que esté libre del mismo pecado, dice que tire la primera piedra sobre ella. Y dice que empezaron a salir, dice, y los primeros que salían eran los viejos. ¿Por qué primeramente salían los viejos? Dice, primeramente los viejos empezaron a ir. A ver, ¿por qué? ¿Alguien me sabe decir por qué? Porque cuanto más edad tienes, más pecado vas acumulando. Y luego los jóvenes, luego dice la Biblia que el Señor la miró, pero una de las cosas que el Señor va a hacer, se va a bajar a la misma altura de esta mujer. Porque se agachó a escribir y la mujer estaba en eso, que es una de las cosas que el Señor hace, ¿ok? Dice, yo no vine a condenar, sino yo vine a salvar. Y le dice, mujer, dice, ¿quién te condena? ¿Quién te condena? Nadie te condena. Dios no te condena, porque si Dios te hubiese condenado, ya nos hubiese fulminado hace tiempo. Imagínense, cuando vivíamos en el mundo y no conocíamos a Dios. Incluso a veces ya caminando en el Señor uno hace faltas, ¿verdad? Pero como dice el apóstol Pablo, el que empezó la buena obra en ti la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Entonces, yo no soy perfecto. Dios está perfeccionándose en mí. Tú no eres perfecto. Pero si fueses perfecto ya estarías con Dios. Dice, yo no te condeno. Dice, ¿te condena alguien? Le preguntó a la mujer. Dice, no, Señor. Dice, ni yo tampoco te condeno. Dice, vete. ¿Y qué dice? Y no peques más. Y es lo que el Señor quiere que hagamos, ¿ok? Hemos fallado, la hemos regado, dice la Biblia. El justo cae, pero se levanta. A veces caemos, pero no te quedes ahí. Levántate, ¿ok? Levántate. Experimenta lo que la Biblia nos dice,
Dice San Juan capítulo 1, la gracia de Dios. Dios no te condena, pero sí quiero decirles algo. Últimamente, en estos últimos meses y años, una de las cosas que está aumentando es el suicidio. Y yo quiero decirte que nunca es una salida el suicidio, ¿ok? Nunca es una salida. La Biblia nos habla de personas que se suicidaron. Por ejemplo, Judas se suicidó, Saúl se suicidó. A ver, ¿alguien recuerda a alguien más que se haya suicidado? Por ejemplo, Aitofel, me parece que es Aitofel, creo que es su nombre, un consejero de Absalón se suicidó. Pero estudiando ¿qué? Lo que les ocurrió a ellos, ¿por qué llegaron al suicidio? Porque el día de hoy, vale, en el mundo está aumentando el suicidio, pero también en la iglesia está aumentando. Entre cristianos y pastores se están suicidando. ¿Por qué se están suicidando? Si ellos saben, van a la Biblia y saben que no está bien hacer eso. Porque vemos, por ejemplo, el caso de Saúl o el caso de Judas, ¿verdad? Ellos se suicidaron. Y vuelvo a repetir, nunca será una salida el suicidio. ¿Por qué entonces los hombres de Dios o los cristianos se están suicidando? Que es una de las cosas que ha aumentado. Y encima hay una estadística que dice que a partir de los 10 años no había, entre los 10 y los 15 años la tasa de suicidio era muy baja, pero de repente se ha subido. ¿Por qué ha subido? ¿Saben por qué? Una de las cosas que hay que tener cuidado es los móviles y las redes sociales. Hay que tener cuidado, ¿ok? Porque los niños les llega el teléfono y empiezan a ver cosas que no tienen que ver. Y de repente vemos que niños ha subido la tasa de suicidio. ¿Ok? Pero ¿por qué un cristiano puede llegar a suicidarse? Un pastor, ¿por qué? Bueno, porque empieza a transgredir, ¿ok?, la ley del Señor. Porque empieza a recibir verdad y empieza a ignorar esa verdad. Y llega un momento donde se encuentra lo que le ocurrió a Saúl, ¿ok? Saúl recibió la orden de parte de Dios, le dio una orden y le dijo, vas a hacer esta misión y quiero que hagas esto y lo otro, ¿ok? Pero Saúl obedeció a medias. Entonces cuando llegó el profeta Samuel a Saúl a pedirle cuentas, porque es otra de las cosas, ¿ok?, que dicen que muchos de los pastores se suicidan porque están solos. Un cristiano no puede estar solo. Hay personas que a mí me han dicho, yo oro en casa y leo la Biblia en casa, no necesito ir a una iglesia. Pero no funciona así. Para eso es que Dios ha dejado la iglesia donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre. Ahí estoy yo, dice el Señor. Claro, Dios te escucha ahí en tu cuarto donde tú estás, pero es un mandato del Señor que nosotros nos congreguemos sin dejar de congregarse, dice, como algunos tienen por costumbre. Una de las causas que muchos pastores andan solos sin cobertura, sin darle cuentas a nadie. Quiero decirles que yo estoy bajo autoridad y yo tengo una autoridad a la que tengo que rendir cuentas. Bueno, me da mucha libertad, la verdad, le doy las gracias a Dios, pero yo no puedo traer aquí a nadie a predicar. Tengo que ir y preguntarle y tengo que decirle, pastor, ¿puedo traer a esta persona a compartir la palabra? Y él me va y dice, sí, o me dice no. Si me dice no, pues me tengo que someter a lo que él me dice. Entonces, la autoridad, el estar bajo una autoridad te va a dar protección, ¿ok? Por eso necesitamos venir a la casa de Dios y estar bajo una autoridad. Cuando me autorizaron para ser ministro, para ya empezar en el pastorado, una de las cosas que mi pastor me dijo fue lo siguiente: yo no quiero que vengas y me informes. Me dijo, yo quiero que vengas y me preguntes, me dijo. Yo no quiero que tú vengas y me des el informe de las cosas que has hecho, sino vienes y me preguntas. Y yo te voy a autorizar. Ok, como les digo, él me da mucha libertad. Ok. Y la autoridad te protege. Estar en una iglesia bajo la autoridad de un pastor te protege. Yo no sé cuánto tiempo vamos a estar aquí compartiendo con ustedes, pero quiero decirte que busques, ok, si en algún momento te toca ir para un lugar, te toca viajar para tu país, no sé, busca una iglesia, pide al Señor que te lleve a una iglesia para que tú estés bajo la autoridad de alguien, porque vas a estar protegido. ¿Ok? ¿Por qué cristianos se suicidan? Porque empiezan a saltarse la autoridad.
pastores porque se saltan la autoridad que el Señor les ha puesto, y la autoridad es para protección. En este caso estaba Samuel, era esa protección de Saúl, pero Saúl decidió traspasar el mandamiento de Dios y la orden de Samuel. Entonces vemos que empezó de poco Saúl, empezó bien Saúl. Incluso la Biblia dice que empezó a profetizar, empezó a hablar de Dios. Él empezó bien, pero vamos a ver el final terrible que va a tener Saúl. Pasó el mandato del Señor. Entonces una de las cosas que vemos es que Saúl quiso agradar al pueblo, y no estamos aquí para agradar al... Claro, uno tiene que ser amable con la gente, ¿verdad? Uno tiene que ser amable, es así. Dice Pablo, agrada a tu prójimo, dice. Pero cuando viene una orden por encima de parte del Señor, yo tengo que cumplir lo que el Señor me dice, aunque el pueblo esté en contra. Dice la Biblia que Saúl quería hacer un sacrificio y eso no le correspondía hacer a él. Y que tenía que llegar el profeta a hacer el sacrificio porque así estaba estipulado. Y como no llegaba Samuel, dice lo siguiente, que el pueblo empezó a disertarse, empezó a irse. Y Saúl vio que sus ovejitas se le iban. Dice, no, dice, yo hago el sacrificio. No viene Samuel, yo lo hago. ¿Saben qué pasó al final? Saúl, por supuestamente quedarse sin pueblo, en el final de su vida se quedó igual, sin pueblo. En otras cosas, un pastor o un ministro, al traspasar la ley de Dios por intentar agradar al pueblo, al final se va a quedar sin pueblo. Al final se va a quedar sin iglesia. Entonces dice que hizo el sacrificio, y cuando llega Samuel le va a decir lo siguiente. Le va a decir, ¿por qué hiciste lo que no te correspondía? Dices que el pueblo se me iba y vi que no llegabas, pero... y Samuel había llegado, justo termina de hacer el sacrificio y llega Samuel. Dice, pero ¿por qué no te aguantaste 2 minutos más? Ten paciencia, que es una de las cosas que vamos a necesitar en el Señor. Paciencia. Dice la epístola de los Hebreos, corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero me va a llamar la atención que va a decir, despojándonos del peso y del pecado. Dice, despojándonos del peso. Y a veces, yo no sé qué peso puedas traer el día de hoy, qué carga puedas traer. El trabajo, tus hijos, no sé. No sé qué peso puedas traer. Y a veces podemos caer en el error de decir, ay, no, es que estoy cansado. ¿Sabes? Dice la Biblia, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Tomen mi yugo, que mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Enyúgate al Señor, es lo que necesitas. Enyugarte a Él. ¿Por qué estamos muy cansados y muy cargados? A veces porque no nos enyugamos a Él, no descansamos en Él y tomamos una carga más grande de la que podemos soportar. Entonces le dijo Samuel, le dice a Saúl, te hubieses esperado 2 minutos y no hubieses pecado. Entonces, ¿saben? Cuando iniciamos Panal de Miel, el Señor me dice, hoy no tienen culto, hoy no van a hacer culto. Como el día de ayer, ¿verdad? Íbamos a hacer bautismos, pero el Señor me dijo, no hay bautismos hoy, no es tiempo de bautismos. Y me acuerdo que llegamos al culto y les dije, ¿no? Y los hermanos se quedaron así. Eran otros hermanos. Bueno, no sé quiénes estaban aquí. No recuerdo quién. De aquí no creo que hay nadie. Y le digo, el Señor hoy me dijo que no hay culto. Así que han venido aquí a la iglesia. Pero vamos a tomarnos un cafecito. Ya está. Pero hermanos, nosotros queríamos cantar, queríamos adorar, queríamos que nos dé una palabra. Ya, pero es que hoy no estoy autorizado para dar culto. No puedo dar servicio porque Dios me ha dicho que no dé servicio. Y lo mismo el día de ayer. Teníamos programado el bautismo y no se dio porque Dios me dijo que no lo haga, que no era tiempo de bautismo. Y ahí, claro, entras en el conflicto, ¿verdad? Señor, ¿y qué hago? ¿Y qué me va a decir la gente? Porque ahora ya no somos 5, ahora van 30 Van 30 al río. Pero si tú eres fiel en lo poco, vas a ser fiel en lo mucho. ¿Por qué hay suicidio entonces? Porque, imagínense, Dios me dice no bautices y yo bautizo, empiezo a
a caer en rebeldía. En la Biblia dice entonces que Saúl se endemonia, es Saúl, empieza a perseguir a David. Dice que David tenía que venir y tocar el arpa para que esos demonios que atormentaban a Saúl, yo no sé si ha sido atormentado alguna vez, pero es una de las características, ¿ok?, de Satanás, atormentarte, traer tormento sobre ti. Y por eso cuando llegas a la casa de Dios y empiezas a adorar y alabar, y cuando hacen oración por ti, es como que ese tormento se va. Y es lo que le pasaba a Saúl. Llegaba ahí el dulce cantor de Israel a ministrarle. Y dice que esos cánticos a Dios le tranquilizaban a Saúl. Y puede ser que en algún momento llegues a la iglesia y te tranquilice. Pero eso no va a ser como le ocurrió a Saúl, ¿ok? O Saúl, aunque le tranquilizaba, luego al final ya no le funcionó. Esa es la palabra. Y Saúl siguió cayendo en rebeldía y en desobediencia, siguió pecando, siguió haciendo cosas que estaban mal. Porque una cosa es la gracia de Dios y otra cosa es abusar de su gracia. Porque no ocurra nada no significa que no vaya a ocurrir más adelante algo, sino que es Dios y su gracia. Y dice el apóstol Pedro, es que Dios extiende su gracia porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta epístola la va a escribir Pedro y estas palabras las va a decir Pedro, pero ¿a quién se lo dice? Al mundo. Si la Biblia fue dejada para nosotros, para los cristianos. Amén. Se la dice al pueblo de Dios. Por eso es que el Señor dice, el juicio primero viene por la casa de Dios. Por su casa es por donde viene el juicio. Cuando vamos a Ezequiel, los primeros que empiezan a morir son los sacerdotes que estaban allí y que no tenían temor de Dios. Y dice que de repente Ezequiel vio a uno de los sumos sacerdotes, a uno de los principales de allí, y cayó muerto y empezó a morir la gente que estaba ahí, menos la gente que estaba sellada, como el libro de Apocalipsis nos dice. Dice a los santos, cuando habla de las iglesias, dice que en una de las iglesias había que un pastor dice, tienes fama de que estás vivo, pero estás muerto. Dice, aviva lo que está por morir, porque voy a venir y voy a quitar tu candelabro, dice. Y dice, pero a los pocos de que están en Sardis, la iglesia de Sardis, que han guardado sus ropas, que están viviendo una vida, que quieren agradarme, que quieren vivir una vida en santidad, que ellos, dice, ellos van a ser preservados y guardados y bendecidos, y el mal no les va a tocar. Entonces Saúl empezó a ir de mal en peor. De repente llega a la ciudad de Nob y en Nob va a matar 80 sacerdotes de Dios. Imagínense cómo se fue degradando Saúl. Se empezó por un pecado pequeño, pero terminó en pecados grandes. 80 sacerdotes de Jehová, dice que mató Saúl. Hasta el último momento donde ya dice que consultaba a Dios, Dios no le contestaba. Dice, es que Dios no me contesta, ¿qué voy a hacer? Dice, vamos a buscar una bruja. Vamos a consultar a un adivino, a una bruja. Y le dice uno de los siervos, dice, pero mi señor, usted mandó a matar a todos los brujos. Y no hay ni profetas, mató a los sacerdotes y a los brujos también los mandó a matar. ¿A quién consultamos? Y por ahí sale uno y dice, una bruja quedó viva, ahí está escondida. Dice, disfrácese porque si no, no le va a adivinar esta bruja. Entonces dice que se disfrazó Saúl y llegó ahí donde la bruja de Endor, la divina de Endor. Y ahí dice que Saúl va a recibir, era la última noche, que Dios lo permitió, que la Biblia no autoriza la Biblia que consultemos a brujos ni a muertos. No autoriza, porque no debemos de acudir a los brujos ni a los muertos. Sino la Biblia dice, acércate al trono de la gracia para que puedas encontrar ayuda y socorro en el momento que tú lo necesitas. Acércate a Jesucristo, acércate a Dios. No tienes que ir a un brujo para que te adivine. O cuando vienen aquí los profetas que de repente empiezan a profetizar, ¿verdad? Los hombres de Dios que vienen y pasa y empiezan a profetizarles, y tú tienes el corazón de David y no sé qué, y tú haces a un joven que vino aquí el día que vino el pastor invitado, el pastor Paco Rubén, dice, tienes el corazón de David. Tú haces la maleta, le dice, haces las maletas, ya tienes las maletas, dice, tú te vas de viaje. Yo creo que se tomó tan en serio que nunca regresó, así hizo la maleta y nunca volvió.
¿Y qué pasó? Pero primero tienes que prepararte, no te botes ahí a la aventura. No regresó este muchacho. Tan en serio se tomó la palabra de que hacer las maletas. Entonces cuando llega un profeta a la casa de Dios, lo único que hará es confirmar, ¿ok?, la palabra que Dios te dio. Pero a veces, como no estamos conectados con el Señor, Dios tiene que usar un profeta. Y Dios te va a hablar a través de un profeta, por un hombre de Dios. Cuando predicamos la palabra, ¿qué estamos haciendo? Profetizando. En Jesús fluían los 5 ministerios. La Biblia dice que la iglesia es edificada en pastores, apóstoles, maestros, evangelistas y maestros. Dice que en estos 5 ministerios es donde se funda la iglesia, donde reposa la iglesia. Porque nosotros necesitamos los ministros de Dios para ser edificados, ¿ok? Y el día de hoy yo llegaba ahí a la reunión de pastores y cuando llego ahí, yo llego expectante, llego con ganas de que me enseñe. A veces dan un devocional de 15 minutos. El otro día le decía a mi pastor, pero pastor, le digo, 15 minutos, para mí eso no es nada. Yo vengo aquí a aprender. Y el día de ayer sí dieron enseñanza, dieron más enseñanza. Entonces llegas ahí y empiezas a aprender de todos estos ministros que llevan tiempo, que ves que sus iglesias están fusionando, están creciendo. Ves que empiezan a hacer ese canal de esa inspiración, ¿ok? Porque una de las cosas que la Biblia dice es que nosotros somos embajadores de Jesucristo. Como a una mujer, yo le decía hace años atrás, hablándole de Dios y no quería, como que no quería, ¿verdad?, recibir. Le digo, mire, y usted que empieza a ponerse así, que sepa que yo soy un embajador de Jesús. Y entonces se empezó a reír la mujer. Se empezó a reír porque, como les decía, ¿no?, las personas a veces no entienden y no comprenden. Pero tú eres un embajador de Jesucristo. Ahí donde estás, eres un embajador. ¿Y cómo funciona una embajada? ¿Ustedes saben cómo funciona una embajada? Por ejemplo, la embajada a veces nos toca llevar a gente a embajadas. Allí en la embajada de Francia, un ejemplo. Tú llegas a la embajada de Francia y según tú entras ahí, ya estás en otro país. Pues lo mismo pasa ahí donde tú vas, el reino de Dios está contigo. Y ahí donde la gente llega, la gente pasa al reino de Dios y empieza a experimentar lo que la Biblia dice. No he venido con palabras de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y del poder de Dios. Empieza a experimentar cambios, transformaciones, liberaciones, sanidades. Porque nosotros somos embajadores de Jesucristo. Esto es una embajada del reino de los cielos. ¿Es así? ¿Cuántos dicen amén? Eso, dale un fuerte aplauso al Señor. Dice la Biblia, dice que le dijo el Señor a Natanael, Natanael, desde hoy en adelante vas a ver cómo ángeles suben y bajan. Y el cielo se va a abrir. Y el cielo se está abriendo sobre Panal de Miel. Amén. Y el cielo se va a abrir sobre tu vida. Yo lo declaro y lo proclamo en el nombre del Señor. Entonces vienen los profetas aquí a profetizar. Cuando tú ya estás en el Señor, cuando ya el Señor te empieza a hablar personalmente, lo único que hará ese profeta es confirmar esa palabra que Dios te dio. A veces vienen con profecías que no son así, que no, como llega un profeta hace años atrás a la iglesia y dice, y veo, dice, ahí tiene un cuarto, dice cuarto de oración. Primeramente dice, en 3 años se van de este templo y vas a armar un cuarto de oración ahí, y ese cuarto de oración mucha gente va a llegar y va a ser sanada. ¿Y saben qué pasó? Ni nos fuimos en 3 años, ni hasta ahora existe ese cuarto de oración. Entonces, cuando tú ya estás desarrollado en el Señor, ya sabes discernir quién es un verdadero ministro y quién no es un verdadero ministro. ¿Qué nos va a ayudar? Nuevamente, como les digo, la cobertura. Pero imagínense, yo invito aquí a cualquiera. La cobertura que tengo me protege para no traer aquí un falso maestro, un falso apóstol, un falso profeta, y que, como dice el apóstol Pablo, dice, los posteriores tiempos vendrán con doctrinas de demonios. Entonces por eso te protege estar bajo autoridad, te protege estar bajo un ministro. Ok, todos necesitamos, dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Entonces llega ahí Saúl y la Biblia dice que Saúl le dice a esta bruja, le dice, por favor, mándame llamar a Samuel. Samuel ya había muerto. Y sale Samuel allí, Dios lo permite para llevarle el mensaje a Saúl y decirle, eres un rebelde, ya está.
¿ok? Pero no estamos autorizados a invocar a muertos. Dice, vas a morir, mañana mueres, Saúl. Mañana tú y tus hijos mueren. Lo tremendo que hasta tu familia sale afectada cuando tú empiezas cuando empiezas a desobedecer a Dios, tu familia sale afectada. Tenemos ahí, por ejemplo, a Jonatán, ¿verdad? Jonatán, que es un hombre que tú ves, este hombre valiente, un hombre con el temor de Dios, y por causa de que su padre fue rebelde, él murió. Y Jonatán, tú ves, es un tipo que te cae simpático. Un joven que tenía temor de Dios. Pero él, por ir al lado de su padre, por seguirle, le llegó el infortunio. Él era un hombre que tenía temor de Dios y que no era igual que su padre, pero por seguirle a él, ¿qué ocurrió? Él también murió. Por eso, si tú tienes una autoridad que no está obedeciendo al Señor, aléjate y búscate a alguien que sí esté haciendo lo que Dios te manda, porque, como vuelvo a decir, eso te va a proteger. Jonatán, un hombre bueno, un hombre que tú le ves, que te cae simpático, que va a ayudar a David, que va a pelear las batallas de Jehová, dice la Biblia, va a morir este hombre. A mí me da tristeza y me da pena escuchar cuando leo la historia en Samuel y dicen que mataron a Jonatán, porque dices, no es justo. Pero Jonatán se pegó a alguien que no tenía que haberse pegado. Por eso es que la Biblia dice, júntate con sabios y serás sabio. Júntate con gente necia, dice, y vas a ser quebrantado. Júntate con gente necia y vas a ser quebrantado. Él no supo discernir, Jonatán, y pues al estar con un necio fue quebrantado también. Ok, entonces dice la Biblia que Saúl, ya en ese último momento donde ya al pueblo se le había ido, mira, él hizo el pecado por el pueblo, por agradar al pueblo. No voy a decir, es que si digo esto ofendo a la gente. No es que se trate de ofender. Primeramente, no es fácil decir la verdad, ¿verdad? No es fácil hablar la verdad de Dios. Entonces, si se enfaden, no se vayan conmigo, enfádense con el Señor, ¿ok? Él lo ha dicho, yo soy su mensajero. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que yo te mando. No se enviaron ellos, Dios los manda. Y a veces cae mal el mensajero, ¿verdad? El mensajero es el que cae mal. Por eso no se enfaden conmigo, enfádense con el Señor. Mejor dicho, no se enfaden con el Señor tampoco, ¿ok? Porque a veces puede ser que nos enfademos. Yo no sé si alguna vez ustedes se han enfadado. Yo a veces en situaciones no entendí, no comprendí y digo, Señor, no entiendo, esto. Pero luego después pasa el tiempo y me doy cuenta por qué el Señor de repente puso un freno, de repente un obstáculo, un problema. Dice, Señor, ya lo comprendo, ya sé por qué. Y yo estaba ahí enfadado. Dice Proverbios 3, si puedes abrir Proverbios 3, Proverbios capítulo 3, versículo 2, 11 y 12. Mira qué dice Proverbios 3, 11 y 12. Mira qué dice. Dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. No te fatigues de su corrección. No te fatigues, porque de tanta corrección puede fatigarse, ¿ok? Entonces el Señor viene con una corrección y yo creo que se deja pasar un tiempo y luego con otra corrección para que no te fatigues. Porque él dice la Biblia que nosotros, en el libro de los Proverbios dice, el hombre dice, tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Dice, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama, dice aquí, se corrige, en Reina Valera dice, en la nueva versión internacional dice, al que Dios corrige, ok, dice, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere, o a su hijo favorito, dicen otras traducciones. Entonces tú a veces no entiendes. Yo leía este texto esta mañana y digo, Señor, gracias por esas correcciones que vienen, porque yo en ese momento, dice la epístola de los Hebreos, uno no lo recibe con alegría, porque a nadie le gusta que le corrijan, a nadie. Pero dice que luego esa corrección produce un fruto de justicia. Dice que te va a bendecir.
Entonces, al que Jehová ama, lo disciplina, lo corrige. Dice, no hay condenación, no te condena Dios, ¿ok? No hay condenación ninguna para los que están en Cristo Jesús. Pero sí hay corrección. Sí hay corrección. ¿Ok? Entonces, Saúl dice la palabra que en ese momento donde ya los enemigos lo acechaban, porque vemos como había guerra contra los filisteos y las guerras que vamos a leer en el Antiguo Testamento. La Biblia dice que eso fue dejado para enseñarnos el día de hoy, que los enemigos que vemos o estudiamos en el Antiguo Testamento eran visibles, pero que el día de hoy nuestros enemigos no son visibles, sino son los poderes de las tinieblas, ¿okay?, que se mueven en las regiones celestes. El día de hoy, por ejemplo, cuando di esta noticia de que no había bautismos, se acerca Marta, la esposa del evangelista, y me dice, mira, esta mañana le contaba a José, le digo, hoy tuve un sueño y habían 2 serpientes en el bautismo. Entonces la Biblia dice, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades y contra los poderes de las tinieblas, contra el diablo, ¿ok? Que quieren impedir y frenar que tú te desarrolles en Dios. Y por eso va a ser muy importante que nos ordenemos en todas las cosas para que Él no tenga ese derecho y esa potestad de decir, no, tú quieres seguir en Dios, pero Él te pone ese freno porque Él demanda, dice la Biblia. Satanás demanda. Simón, Satanás ha pedido zarandearte como a trigo, pero yo he rogado que tu fe no falte. Cuando dice ha pedido zarandearte, primeramente pide permiso a Dios. Segundo, cuando vamos al original dice Satanás te puso una demanda. ¿Y cuándo tú le pones una demanda a alguien? ¿Cuándo tú le pones una demanda o le pones una denuncia a alguien? ¿Cuándo te ponen una denuncia, por ejemplo, cuando conduces? Porque hiciste una infracción. Entonces es lo que el diablo viene a hacer, pone una demanda. Y como en griego, cuando estudiamos las palabras en griego, en español van a salir varias definiciones. Dice, Satanás, dice, ha pedido lo que es suyo. Él viene a por lo suyo. Entonces nosotros, dándole esa autoridad, queremos avanzar en el Señor y quiero buscar a Dios, pero hay un freno, hay algo que me frena, no me deja avanzar y estoy estancado y pasa el tiempo y sigo estancado y no avanzo. Yo, pero ¿qué ocurre? ¿Por qué no avanzo? No, simplemente porque necesitamos ordenarnos, porque el enemigo no va a dejar que tú avances y Dios tampoco. Dios, pues dice la Biblia, sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Dice en esto, dice, gloríese el hombre en conocerme y en entenderme. Entonces cuando estaba ahí Saúl, ya en ese último momento vio que ya llegaban los filisteos y le dice a su escudero, le dice, mátame, le dice, mátame. Y dice la Biblia que su escudero tuvo temor de matarle. Dice que no se atrevió a matarle. Y dice, bueno, tú no me matas, pero entonces yo me voy a matar. Entonces se tiró sobre la espada. ¿Ok? Y incluso quiero decirles algo, él se intentó suicidar y en parte no lo consiguió porque quedó mal herido. Que es como una mujer me decía hace poco, decía, es que estoy con pensamientos de suicidio. Que el enemigo es malo, ¿ok? Te presenta esa salida de suicidarte, pero vuelvo a decirte, Dios te ama y no quiere que te suicides. Es el diablo que pone esos pensamientos y dice, me quiero suicidar y he estado a punto, pero esa voz que me dice que me suicide, luego hay otra voz que me dice, si tú te tiras, dice, si te tiras de ahí, dice, vas a quedar malherida, no vas a morir, al final vas a tener dolor, no vas a morir. Lo mismo que le pasó a Saúl. Saúl se tiró sobre la espada y quedó malherido. Y él quiso matar si no pudo. Y Judas igual. Judas dice, este apóstol que es llamado por el Señor, se le dio autoridad para echar fuera demonios, para hacer milagros. Tú veías a Judas. Judas estaba ahí ministrando. Estaba ahí y ministraba a la gente. Oraba por la gente. Recogía la ofrenda. Judas era el que recogía la ofrenda, dice la Biblia. Y Judas pasaba por ahí, y tú, si estuviese aquí, Judas pasaba y no te dejaba que te vas sin ofrenda. Se para en la puerta y dice, aquí tú te vas y no, aquí sueltas algo. Tienes que ser generoso. Dice,
Dice la Biblia que generoso prospera. No sea tacaño, siembre, decía Judas. Y ahí estaba Judas, inquietando y pinchando para que la gente dé. Pero ¿qué pasó con Judas? Dice la Biblia que de repente una mujer va a ungir al Señor con un perfume, un frasco de alabastro. Este perfume lo usaban las prostitutas. Las prostitutas usaban este perfume. Pero cuando se encontró con Jesús, vino un cambio de vida. ¿Qué es lo que provoca Jesucristo? Cambio de vida. Y es lo que Jesús hizo en mí. Y es lo que Jesús está haciendo en Panaleme. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando tú te encuentras con Jesús, tu vida cambia. Y ese nuevo nacimiento, esa vida de bendición, ese gozo, esa paz, eso que el mundo no lo puede experimentar y que nosotros lo experimentamos. Paz que sobrepasa todo entendimiento. De tu interior van a correr ríos de agua viva, dice la Biblia. Y esta prostituta llegó allí, que es una de las cosas, ¿ok? Ella por lo menos cobraba. Hay gente que no cobra. Hombres y mujeres que no cobran. Pero bueno, eso es otro tema, ¿ok? Ella por lo menos cobraba. Hay gente que no. Sí, es verdad. Hablando ya un poquito de este tema, ¿ok? Porque hay que darle duro a este demonio de Jezabel y de Balán, que quiere venir a frenarnos como iglesia. Pero como dice la Biblia, nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Y vamos a atar a ese diablo y a esos demonios que quieren frenar a Panalemiel, ¿ok? Y dice que ungió al Señor. Y la Biblia dice que fueron los apóstoles, dice la Biblia. Y dijeron, ¿pero por qué hiciste eso? Le empezaron a afligir a la mujer. ¿Por qué derramaste el perfume? Ese perfume es caro. Y el Señor se dio cuenta y dice, déjenla. Porque una de las cosas que no eran los apóstoles, ¿ok? Porque en uno de los evangelios va a decir, en uno de los evangelios tenemos tres evangelios sinópticos, ¿ok? Los evangelistas nos van a dar conforme al punto de vista, ¿no? Uno lo vio, por ejemplo, de este lado, otro lo vio de este lado y otro lo vio del lado de allá para acá, ¿no? Vio la historia. Entonces vamos a ver relatado. El que vio aquí vio los apóstoles, pero el que estaba allí dice, no, fue Judas, yo lo vi, dice el evangelista. Fue Judas el que inició este revuelo. Dice, se podía, dice, a ver, ese perfume es caro, lo vendíamos y lo dábamos a los pobres, dice en uno de los evangelios que decían los apóstoles. Pero en otro de los evangelios dice, no, es Judas. ¿Por qué? Porque una de las cosas que vemos que a Judas le gustaba, el dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Y el Señor va a decir, dejen a la mujer, porque ustedes siempre pueden hacer bien a los pobres. A los pobres siempre los pueden hacer bien. Pero a mí no, ella me está ungiendo para la sepultura, dice el Señor. Y entonces la Biblia nos dice que lo siguiente que va a ocurrir es que Judas se va a llenar de ira y dice que se fue a entregar al Señor. Y vemos como el Evangelio de San Juan dice que Judas, dice, y Satanás entró en Judas. Y Judas, dice, se suicidó. ¿Ok? Entonces, como les vuelvo a repetir, no es una salida del suicidio, sino vamos a ordenarnos poco a poco, ¿ok? Aquella verdad que va llegando a nuestras vidas, vamos aplicándola, vamos haciéndola, y si no podemos, vamos a decirle, Señor, yo no puedo con esta situación, yo no puedo con esta tentación, yo no puedo con esto que me incita a pecar. Ayúdame tú, porque dice la epístola de los Romanos que el pecado no se va a enseñorear más de nosotros. El pecado no se va a enseñorear más de nosotros. Sí, pecamos sí, pero no somos practicantes del pecado. El caer en lo mismo una y otra vez, ¿no? ¿Ok? Entonces, para ir cerrando, al final se va a quedar la historia de este muchacho. Dice entonces la Biblia que dice, entró en Capernaum, ¿ok? Y si después de algunos días, dice, se oyó que entró en casa, ¿ok? Y verso 2 dice, que esto también me gustó, dice, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra, ¿ok? Entonces dice que el Señor, una de las cosas que va a ocurrir es que
Él nace en Belén, ok, Jesucristo nace en Belén. Herodes, dice la Biblia, que quiso matar a Jesús desde niño. Desde niño ya que querían matar al Señor. José le quiso dejar, ya tuvo obstáculos. Y quiero decirte que en la fe va a haber obstáculos. En el caminar con el Señor se van a levantar problemas y obstáculos. La Biblia dice que Herodes dice, maten a todos los niños menores de 2 años en Ramá. Y el Señor le habla a José y le dice, toma al niño y vete para Egipto porque lo quieren matar. Entonces José toma al niño. Mira, cuando tú vives una vida de propósito, Dios te va a guardar y te va a proteger. Si tu vida no es de propósito y no es para Dios, el infortunio, la muerte, la destrucción va a llegar en cualquier momento. Pero si hay propósito en ti, tú no te vas a ir de aquí hasta que conozcas a Jesucristo. La Biblia dice que murieron muchos niños allí, pero el único que fue salvo fue Jesús. El único que fue salvado fue Jesús. Y si el día de hoy estás aquí, es porque Dios todavía no terminó contigo. ¿Cuántas veces Dios te guardó? Cuando fuiste niño, cuando fuiste adolescente, cuando te pusiste malo. Y de aquellas cosas que te acuerdas y de aquellas cosas que no te acuerdas. Dios te guardó y Dios te protegió. Pasan 7, 8 años y el Señor le dice a José, Dios le dice a José, trae al niño nuevamente para Israel. Entonces llega José con Jesús y él tenía temor porque querían matar al niño. Y dice que el Señor nuevamente le vuelve a hablar a José y le dice, vete para Nazaret. Vete para Nazaret. Y esto era lo que les sorprendió y no avanzaron a entender los religiosos, estudiosos, escribas. Decía, no, dice, Jesús, la ley dice que viene de Belén. No dice que viene de Nazaret. No, sí, Jesús había nacido en Belén, pero ahora vivía en Nazaret. Y cuando es mayor, él se muda a Capernaum, que nos menciona esta ciudad, Capernaum. Ahí se muda a Galilea, Galilea de los gentiles, dice. Galilea de los gentiles, luz te resplandeció. Ahí Galilea era donde vivían los extranjeros, ¿ok? Galilea de los gentiles, donde una de las cosas que vemos que Israel no congeniaba mucho con los extranjeros y parece que este era un lugar de puro extranjero. Y ahí el Señor llegó. Y qué tremendo, profetizando lo que iba a ocurrir más adelante, ¿verdad? Porque los israelitas, los judíos, hasta ahora están esperando su Mesías, pero como ellos lo rechazaron, dice que Dios dijo, pues ustedes me rechazan, yo me voy a los gentiles. Y por eso es que el día de hoy nosotros podemos disfrutar de la salvación de Jesucristo. Galilea de los gentiles, ahí llegó, donde los gentiles, donde los extranjeros. Y decían, ¿y de Nazaret puede venir algo bueno? Cuando ya el Señor empezó el ministerio, empezó el Señor a sanar, se encontró con los discípulos y hay un hombre que se llama Felipe, va a ser sorprendido por el Señor y va a llamar a uno, no sé, parece que era muy amigo de Natanael. Y dice, Natanael dice, ven, San Juan capítulo 1, dice, Natanael dice, ven, para que veas al Mesías, al Salvador de Nazaret, a Jesús de Nazaret. Y dice Natanael, ¿de Nazaret puede venir algo bueno? Como, ¿de Rumanía puede venir algo bueno? ¿De Honduras puede venir algo bueno? ¿De Perú puede venir algo bueno? ¿De Ecuador, de Colombia puede venir algo bueno? Uno de los barrios más como difíciles, ¿verdad? De aquí de Madrid es Vallecas. O podríamos decir de Valdemín Gómez, que eso ya es, Valdemín Gómez es ya lo... De Valdemín Gómez puede venir algo bueno, es así más o menos lo que decía. Y le menospreciaban al Señor. Y puede ser que la gente te menosprecie, pero tú no dejes que te menosprecien. Esta mañana nos hablaban de la identidad, de saber quiénes somos. La gente que hable lo que quiera de ti, tú escucha lo que Dios dice, no lo que la gente dice. Y si estás ungido por el Señor, esos menosprecios te van a resbalar. Tú vas a moverte en lo que Dios te dice. Porque tarde o temprano, siempre Dios no es que te va a dar la razón a ti. Él va a dar la razón a su palabra. Él respalda su palabra. Y si tú vives su palabra, pues te va a dar la razón a ti, porque tú vives su palabra. No es que seas tú y lo que tú has dicho, no. Nosotros predicamos la palabra y vivimos la palabra, pues Él respalda su palabra, honra a la gente que vive su palabra. Y dice en Apocalipsis, yo traeré a los de la sinagoga de Satanás, dice
en Apocalipsis, para que reconozcan que yo te he amado y yo he estado contigo. Si alguien te menospreció, pasará el tiempo donde van a venir y te van a decir, sí, Dios está contigo. Dios está contigo. Y Dios está con todos los de Panal de Miel. ¿Ok? Entonces dice la Biblia que desde el principio Jesús tuvo confrontación. Y vemos a Jesús porque una de las cosas es que el diablo no es omnisciente, ¿ok? Él sabe ciertas cosas, pero hay otras cosas que no sabe. Por ejemplo, vemos a Jesús a los 12 años, ya a los 12 años ya menos atacado Jesús. Porque el diablo le veía a Jesús y decía, ¿será o no será? ¿Será o no será? ¿Será el Mesías o no será el Mesías? Y parece que le dejó un tiempo en paz, hasta cuando ya inicia el ministerio. Y ahí sí va a tener una confrontación cara a cara. Ahí va a decir Jesucristo, ahora sí ven, ahora sí aquí nos vamos a poner, me quisiste, de niño viniste, era indefenso, pero así es el diablo, un cobarde. ¿Cuándo te ataca? Cuando estás cansado, ahí te ataca. Cuando viene un problema, una dificultad, cuando te viene una mala noticia, ahí viene como a poner peso en esa mala noticia. Cuando estás débil, ahí, es un cobarde el diablo. Por eso tú cuando salgas de aquí, vas a salir de aquí, ningún demonio va a ver. Va a decir, no, ahora sale cargado, sale con unción, ¿verdad? Pero en 2 o 3 días ya a veces se le va, ya el segundo 3 días ya vuelvo nuevamente. No, mantén la unción. ¿Cómo? En relación con papá. Orando, leyendo la Biblia. Señor, aquí estoy, buscándote todos los días. Ayúdame. Señor, ayúdame en mi debilidad. Yo le digo al Señor, Señor, ayúdame en mi debilidad, porque yo soy débil. Te doy mi debilidad, le digo al Señor. Señor, te doy mis debilidades. Te doy mis limitaciones, te doy mi ignorancia, te doy mi vergüenza. Mire, el pastor Juan Ano, el pastor Enrique Montenegro, que son hombres de los maestros ahora mismo aquí en España, son de los mejores que hay. De los mejores. Y claro, acercarte con un ministro de la talla del pastor Enrique Montenegro. Bueno, el pastor Juan Ano es padre espiritual, bueno, hay más confianza, pero igual. Y entonces es esa vergüenza y esa timidez que se te empieza a ir. Pastor, aquí estamos, por favor, ¿nos podría acompañar? Pero ¿saben qué hice? Antes, un mes atrás fui y le di una ofrenda. Le digo, pastor, aquí está. Que vengo a honrarle, pastor Enrique Montenegro. Porque dice la Biblia que los regalos, dice, cuando tú das un regalo, dice, abres las puertas para la gente grande. Y a veces no avanzamos a entender. Llegó Tibi Joshua, llega ahí a República Dominicana. Tibi Joshua, ¿han escuchado de Tibi Joshua? Ya partió Tibi Joshua. Un hombre que se movía en el poder de Dios, ¿verdad? ¿Verdad, Florín? Un hombre tremendo, este siervo de Dios. Llega ahí a República Dominicana y ahí oró por toda la gente y estaban ahí los ministros. Solamente estaba recibiendo ministros, pastores. Y estaban ahí, dice, yo había una fila larga, dice. Estaban contando, ¿no? El que estaba ahí haciendo la fila, estaba ahí parado. Y dice que sale un pastor ya de estar con él. Y dice, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Dice, bien, dice, muy bien, oró por mí. Dice, bien, dice, ese hombre, dice, tremendo, Tibi Joshua. Dice, ¿y cómo? Y dice, ¿que llegaste el primero? Dice, no, yo no llegué el primero. Yo llegué casi igual que tú. Lo que pasa es que yo me acerqué a la mujer que estaba ahí y dije, vengo a honrar al profeta Tibi Joshua. Dice, sí, pase. Y ahí todos ahí haciendo cola. Dice, y el otro, no se me había ocurrido, yo voy a hacer lo mismo. Porque dice que los regalos te llevan delante de los grandes, ¿ok? Y una de las cosas que le digo, Señor, aquí está mi debilidad, aquí están mis pecados, Señor, ayúdame con mis pecados. Ayúdame que no se enseñoree el pecado, el pecado de mí. ¿Ok? La Biblia entonces dice que, para ir cerrando, porque ya ahora vamos a tomar la Santa Cena, ¿ok? La Biblia entonces dice que el Señor le dijo, ¿qué es? Vamos a leer, ¿ok? Dice, inmediatamente, dice, se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún en la puerta y les predicaba la palabra. Dice, entonces vinieron a él trayéndole un paralítico que era cargado por 4. Y eso les decía que el enemigo entonces es un cobarde. Y ahora ya el Señor en el ministerio va a empezar a decir, ahora sí, diablo, ven para acá. Ahora sí, vamos a ver quién aquí manda. Porque cuando estaba débil, cuando era niño, ahí viniste a atacarme y quisiste matarme. Y ahí el Señor, dice la Biblia, que el diablo se pensó que le venció
cuando lo crucificaron al Señor, pero ahí estaba, dice la palabra, el Señor derrotando a todos los poderes de las tinieblas. ¿Ok? Dice entonces la Biblia que trajeron a este paralítico y dice, y no cabía, dice. Y es una de las cosas que nos vamos a encontrar, oposición. Oposición, ¿ok? No, dice, ya no aquí, ya no hay sitio. Le dijeron a este hombre, no, si Jesús está llena la casa. Porque era tremendo, ¿no? Jesús dice, me llama la atención porque dice que el Señor estaba ahí con los apóstoles. Y una de las cosas que dice es que les decía, no digan nada. Iba y sanaba a alguien, ¿no? Decía, no digan nada, por favor, quédense callados. Van a leer esta parte en los evangelios. Y yo decía, pero ¿por qué dice que no diga nada? Claro, una de las cosas que me doy cuenta es que le tiraban los que tenían plagas y que venían y caían sobre él. Entonces les decía la semana pasada, claro, el Señor decía que no digan nada porque lo iban a matar antes de tiempo. Se tenía que llegar a la cruz y los enfermos se le tiraban encima, la multitud venía encima, se me van a matar antes de tiempo y no llegué a la cruz, yo tengo que ir a la cruz. Entonces el Señor les decía, no digan nada, no digan. Y otra de las cosas que me da la atención es que dice que ellos estaban ahí comiendo, dice, iban a comer y dice, llegó la gente y ya se quedaron reducidos, dice, y no pudieron comer por causa de la multitud. Dice, me fregaron la cena de hoy, y yo que estoy con hambre, ¿verdad? Como algunos de aquí seguramente ya le ruge la panza, ¿ok? Entonces dice la palabra que hubo obstáculo y el Señor le va a decir lo siguiente, hijo, tus pecados te son perdonados. Vemos que lo primero que nos impide acercarnos al Señor, ¿qué es? El pecado. Y los fariseos que están ahí dicen, oye, ¿cómo dices? ¿Cómo dices tus pecados te son perdonados? Solo Dios puede perdonar pecados, porque era Dios mismo. Pero en un cuerpo de hombre, en un cuerpo limitado, en un cuerpo como el tuyo y como el mío. Y dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil decir? ¿Pollo o vaca? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil decir? ¿Qué es más fácil decir? Era lo que el Señor estaba diciendo, ¿ok? ¿Qué es más fácil decir? ¿Pollo o vaca? ¿Qué es más fácil? Los dos son fáciles, ¿ok? Los dos son fáciles. Es fácil decir pollo o vaca. Es lo que estaba diciendo el Señor. ¿Qué es más fácil? Tus pecados te son perdonados porque el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados. Y lo primero que hace el Señor para hacer el milagro es perdonarle los pecados. Para hacer el milagro tú necesitas el perdón de pecados. Y luego dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y luego viene el milagro. Ok, vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos en esta tarde, Señor. Una vez más, papá, gracias, Señor, que tú, querido Padre, eres bueno, Señor, y siempre, Señor, nos ayudas, Señor, con tu gracia, tu favor y bendición. Yo bendigo, Padre, a mis hermanos en el nombre de Jesús, Señor. Quiero, Señor, proclamar y declarar un nuevo tiempo, Señor. Un tiempo de orden, un tiempo de bendición, un tiempo de gracia y de favor, papá. Padre, gracias, Señor, te damos en esta preciosa tarde, Señor. Te pido que les bendigas en esta semana, guarde su salida y guarde su entrada, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Y ahora vamos a tomar la Santa Cena, ¿ok?